Cuando Belén me dijo, habla de desbridamiento, fue una llamada, ¿eh? ¿Lo tienes preparado? No. Pues nada, yo voy a hablar de desbridamiento. Voy a hablar de lo que yo creo que es el desbridamiento y tampoco puedo hablar o extenderme mucho. En una hora podríamos hablar muchas horas de desbridamiento, una hora sería muy poco. Entonces, yo les recomiendo que consulten un documento que es reciente, que está publicado en la página de la GNAUP, publicado en final de noviembre del 21, que precisamente se presentó en el Congreso de Toledo. Cuando hago sesiones o cuando hago algún tipo de charla, no soy un docente clásico, no como Federico, que además tiene a todos los alumnos, yo no tengo alumnos aquí, pero sí que tengo amigos. Y entonces el amigo te permite debatir. Y debatir un poco es llevarles a la reflexión sobre algunos aspectos del desbridamiento, que en el día a día tenemos que ir reflexionando con aquello que hacemos. Hay cosas que son muy fáciles, es el ABC, pero cuando hablamos de desbridamiento no es tan fácil, ¿no? Entonces, tenemos que retrotraernos unos años atrás, que es cuando salió el concepto del time, ¿no? El concepto del time, bueno, fue un poco de revolución, Bueno, ya tenemos una forma para ordenar las intervenciones, que todo el mundo trabaje igual, y hace pocos años, aproximadamente unos 3 años, sale una reformulación del time, que es el Timers, ¿no? Que ya esta mañana ya se presentaba. Entonces, lo que nos decía el time es que, bueno, que podemos trabajar para cicatrizar las heridas en 4 grandes apartados. Pero con esto, lo que nos dicen las publicaciones, excepto el sevoflurano, que parece que es el milagro del día, pero lo que nos dicen las publicaciones es que, a pesar de haber mejorado mucho en la curación de heridas, hay un 35% de lesiones que van a presentar recidiva o que no se van a cicatrizar. Esa situación supone un coste que no es el 100%, eso es falso, porque si yo tengo 35% de las lesiones que van a recidivar, el coste se incrementa un 35%. Esto está estudiado, el señor Guyac ya nos decía, oiga, olvídense, las heridas no cuestan un 100%, cuestan un 135%, por eso le llamamos complejas, porque estamos desgastando, estamos invirtiendo más recursos profesionales, materiales, para buscar una solución. Y uno de los retos que tenemos en la asistencia es el desbridamiento. ¿Cómo hacemos el desbridamiento? Entonces, el desbridamiento, hay una parte que es fundamental, que a lo largo de la mañana ya se ha hablado, que es todo lo que es el contexto en el cual vamos a desarrollar la actividad. Tenemos muchas técnicas avanzadas, el tema de regeneración de tejidos, ¿no? Esta mañana Elena nos comentaba los injertos en sello, ¿no? Es una opción. Pero tenemos cantidad de recursos que podemos aplicar para cicatrizar las heridas, pero hay uno que es fundamental y con la ponencia previa volvió otra vez a salir, ¿no? Que son los factores sociales y el entorno. Y es fundamental que lo que hagamos lo expliquemos. Y el desbridamiento siempre nos genera dudas. Y nos genera dudas, pero hay una persona que es la que va a recibir nuestra atención, nuestros cuidados, y tenemos que explicárselo. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Vale? Por lo tanto, el objetivo de la modificación del time básicamente es mejorar la eficiencia de todo aquello que estamos haciendo. Es decir, cada vez tenemos más expertos, más profesionales competentes. Eso es fundamental. Pero a nivel social también tenemos que tener esos expertos formados para orientar. Porque hablamos mucho del empoderamiento. La enfermería está muy empoderada. Pero empoderarse, ¿qué significa? Significa formarse, significa disponer de recursos y significa adaptarnos al modelo actual. ¿Y qué vamos a hacer con el paciente? Empoderarlo. Igual que nos hemos empoderado a nosotros, ¿no? El ejemplo previo, que ahora se hablaba de la epidermolysis bullosa, al final lo que haces es empoderar al cuidador para que él vaya haciendo un seguimiento de todos esos procesos. También tenemos que tener una visión integral e integradora. Lo que no tiene sentido es que una técnica, como por ejemplo la terapia presión negativa, solamente se puede hacer en el ámbito hospitalario, como ocurre en determinadas comunidades autónomas. ¿Qué sentido tiene esto? Si luego resulta que le pones en un hospital una terapia presión negativa y le dices al paciente, váyase a su casa y venga de aquí a una semana, y si tengo algún problema,
tenemos que empoderarlo. ¿Por qué la enfermera de atención primaria o desde los centros de atención primaria o centros geriátricos no se puede aplicar este tipo de terapia? ¿Vale? Por lo tanto, entremos en esto, ¿no? Tenemos que tener una visión integral e integradora y, sobre todo, ver que los recursos o todo lo que es la atención sea transversal, es decir, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, independientemente del entorno en el cual desarrolla su actividad. Ya les decía que no iba a hablar de desviamiento. No es así, sí que hablaremos. Pero lo que les comentaba, ¿no? A mí me gusta llevar a la reflexión cuando hago las cosas y sobre todo esto, entre amigos es bueno debatir, es la forma que tenemos para avanzar. Entonces, hablar del desbridamiento, pues es un poco este documento que salió recientemente, del 2022, que es el Internacional de Infección, pues nos habla esto, ahora pone en el centro de nuestra intervención al paciente. Y fíjense, lo primero que dice, optimizar, no sé si esto va, optimizar la respuesta de la persona, ¿vale? Primero, tener en cuenta las comorbilidades, qué situación se encuentra el paciente a nivel de farmacología, los recursos que tiene a nivel social. Tenemos que ver también cómo está esa situación de carga bacteriana. Es un elemento externo que puede mejorar o empeorar en función de cómo demos la atención. Y, sobre todo, al final lo que tenemos que promover es un entorno óptimo, sea donde sea que se esté dando la atención. Y, sobre todo, capacitar al paciente para su autocuidado. Es fundamental. Si queremos tener un sistema sanitario que sea eficiente, tenemos que empoderar a los pacientes. Esa situación, si nosotros hacemos, esto es un modelo que se llama de simulación de eventos discretos, que esto es el circuito que tienen la mayoría de los pacientes. Esto es el caso de un paciente no diabético con úlceras de pierna. Este señor, actualmente, el 65% cae en la atención primaria. El 65% de los pacientes van a caer en la atención primaria. En la atención primaria va a haber un médico especialista, no sé si se ve el ratón, un médico especialista, porque el que lo llega, lo ve el residente y dice, oye, yo no tengo ni idea, ¿no? Vamos a enviarlo al hospital. Un 5% va a ir directamente al hospital. Un 60% lo va a tratar enfermería directamente, pero ese 60%, solamente una parte, va a necesitar un recurso social. Vamos a hablar con la trabajadora social. Oye, ¿qué podemos ofrecerle a esta persona? Autocuidados, hemos hecho una evaluación integral de esta persona para poder ofrecerle el tratamiento. Y un 35% de los pacientes que presentan lesiones complejas nos vienen por la puerta de atrás, nos vienen por la privada. Algunos con resolución y otros sin resolución. Por lo tanto, estamos hablando que hay un volumen de un 35% de los pacientes que presentan lesiones crónicas que van a requerir una atención especializada por expertos en heridas que se nos están escapando del sistema y van haciendo lo que es un agujero, ¿no? Es como llevo un saco de grano y tengo un agujero y voy perdiendo de forma progresiva. Esto está más que estudiado. Por lo tanto, lo que tenemos que avanzar igual que cambian los conceptos, ¿no? De la preparación del hecho de la herida vamos a avanzar hacia el TIMES o el TIMERS, mejor dicho, ¿vale? El concepto lo tenemos muy claro. Yo, como decía, que tenía que hablar de desbridamiento, voy a definir qué es el desbridamiento. Básicamente es eliminar todo aquel sustrato, tejido desvitalizado, que haya en el lecho de la herida. Pero previamente, insisto, tenemos que hacer toda esa valoración del paciente, que ahora lo recordaremos. Primer paso es en qué contexto vamos a desbridar. Ese contexto nos dice que al final lo que vamos a hacer es ayudar al organismo para eliminar. El organismo de por sí va a intentar hacer un desbridamiento autolítico. Por lo tanto, muchas veces es cuestión de esperar. Si tenemos hecha una buena valoración, priorizaremos, ¿no? La ponencia previa de la doctora Alba, la doctora Biosca nos decía, cuidado que no siempre hay que desbridar, ¿no? Y estaba hablando y yo pensaba, una úlcera de Kennedy, si tú no sabes diferenciarla, ¿qué es lo que haces? Un tejido necrótico, lo desbridas, porque es lo que te han enseñado. Por eso tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos. Por lo tanto, pensar también que tenemos como un mensaje machacón del tema de las biopelículas, ¿no? Ahora, las biopelículas, nadie había visto hasta hace 10 años las biopelículas y ahora vemos biopelículas en todos sitios.
Ahora nos dicen, no, es que ya el 80% de las lesiones de evolución crónica presentan biopelículas. ¿Qué pasa? ¿Que antes no había? Y se cerraban algunas heridas, ¿no? El 65% se cerraban. Ahora son el 35% que nos hemos dado cuenta que podemos cambiarlas, ¿vale? Pero existían y con técnicas más arcaicas, con menos recursos, conseguíamos también cicatrizar las lesiones. Por lo tanto, la primera pregunta es decir, ¿en qué situación estoy yo en relación al desbridamiento con respecto a las heridas crónicas? ¿Dónde estamos? Piense cada uno dónde está. ¿Qué estamos? La parte izquierda, ¿estamos completamente seguros de todo lo que hacemos? ¿O estamos en su parte derecha? Estamos que no me estoy enterando de nada. Yo estoy en aquella parte de allí. Cada vez lo tengo más claro, sé menos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es formarme, empezar a investigar, a estudiar, a indagar, a compartir conocimiento científico con un peso a nivel de por lo menos rigor de esos documentos y empezar a actuar en base a los documentos siempre y cuando yo tenga una serie de recursos, una serie de requisitos que me permitan avanzarlo, ¿vale? Si yo les pregunto, ¿podemos definir el tejido que vemos aquí en las lesiones? Vemos que hay una parte que está coagulando, ¿verdad? La parte superior izquierda. Hay una parte que hay un proceso inflamatorio, hay una parte que es un proceso destructivo de autólisis del tejido necrótico y una parte que ya ha reepitelizado. Esto es fácil así, ¿verdad? Cuando lo tenemos en el domicilio, ¿qué vemos? Y si tuviesen que decir cómo voy a desbridar esta lesión, ¿lo tienen claro? ¿Quién metería el bisturí? Levantar la mano. Veo que lo hacéis con energía, ¿eh? Todavía os queda un poquito. Bueno, guardaros algo para luego el combo dominicano este, ¿eh? No os durmáis. ¿Quién utilizaría un desbridante enzimático? Un poco menos. ¿Quién utilizaría un hidrogel? Complicado. Solamente han levantado la mano, el resto deben estar durmiendo, pero no los despertemos, como un 4% del auditorio, una cuarta parte, ¿vale? Definir tejidos es fácil, entre comillas, si me preparo, si me formo, si adquiero esas habilidades. Pero ahora tenemos que definir objetivos, porque estamos trabajando definiendo objetivos, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Los objetivos, cuando hablamos de desbridamiento, se utiliza este acrónimo que es el SMART, ¿no? Que es decir, que sea específico, un objetivo específico, que lo pueda medir, decir, oye, pues mira, he desbridado el 20% de la lesión, que sea factible. Si estoy en atención primaria y tengo que ir al domicilio, el bisturí en esta lesión previa que hemos visto, me lo pienso, ¿no? Bueno, igual quito un trocito, mañana voy otro. ¿Y cuánto cuesta esto para el sistema sanitario? Y el padecimiento del paciente, si es un paciente que tenga algún problema de coagulopatía, o me he equivocado, ¿no? En lugar de ser una úlcera por presión, es una úlcera de Kennedy, ¿no? Por tanto, pensemos en esos objetivos y a partir de esos objetivos hagamos la intervención, ¿no? El objetivo del desbridamiento está claro, eliminar aquello que no permite la cicatrización y no olvidaros de las biopelículas, ¿vale? Y ahora con las biopelículas, ¿qué hacemos? ¡Qué silencio! Eso da miedo, ¿eh? Bueno, ¿qué nos dicen los documentos internacionales? Nos habla de que la preparación del lecho de la herida es excelente para intentar cicatrizar y pasa por un paso fundamental, limpieza y desbridamiento. ¿Cómo limpiamos las heridas? ¿Tenemos claro lo que es el concepto de limpieza?
¿Tenemos claro el concepto de limpieza? Y ahora sale un concepto nuevo, higiene de la herida. ¿Tenemos claro qué es la higiene de la herida? El desbridamiento ya casi. Ahora, si me ponen el biofil ya tengo un problema. Entonces, esos conceptos, al final, lo que buscas es combinarlos. ¿Vale? ¿Qué nos dice este documento del 2022? Nos dice, ante cualquier herida con sospecha o no de biofil, tenemos que hacer un desbridamiento agresivo los 4 primeros días. Cosa que hace 2 años decíamos, ojo, no frotes la herida. Ojo, no rasques la herida. Eso lo he dicho yo, en tono el mea culpa. Me lo perdonaréis esta noche bailando en el combo este. Hace 2 años decíamos no friccione la herida y ahora estamos diciendo friccione de forma enérgica. Estamos diciendo que esto se ha de mantener por lo menos durante una semana. Desbridamiento enérgico, ¿eso qué quiere decir? Que da igual el desbridamiento que haga, luego el frotar con el Scotch-Brite, ¿no? Que rasque, bueno, pues hay que cambiar conceptos, ¿vale? Por otro lado nos dice, aún así, entre 1 y 4 semanas puedes seguir desbridando de mantenimiento. Si el desbridamiento es eliminar el tejido y hay posibilidades de que se presente biofil o que pueda haber tejido desnutrido o desvitalizado, lo que tenemos que hacer es eliminarlo. Lo tenemos claro. Donde no lo tenemos tan claro es cómo. Si hablamos de limpiar las heridas, ¿cómo limpiamos las heridas? ¿Con suero? Esta mañana me ha sorprendido también, Ricardo, no sé si está por aquí, que un cirujano plástico diga que no utiliza nada más que agua. Algo hemos avanzado, ¿no? O sea, para la limpieza, pero además es que la evidencia te está diciendo, oiga, utilice agua potable o suero fisiológico. Y esto hace 30 años. ¿Y qué hacemos? Vamos metiendo otros productos. Y lo que digo, antes no cicatrizábamos las heridas. Bienvenidos sean estos productos, pero siempre y cuando tengan un soporte bibliográfico que demuestre su evidencia, su eficacia y su efectividad. ¿Vale? Por lo tanto, seamos rigurosos también en esto. A partir de ahí, si yo hablo de la limpieza y de la antisepsia, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Si para eliminar microorganismos, el biofil, tengo que utilizar antisépticos, ¿qué evidencias tenemos? Bueno, yo les traspaso esto, ¿no? Es esto, ¿no? La limpieza de las heridas es seguir las indicaciones que tiene ahí en el cartel. ¿Está claro, no? ¿Hacia dónde vamos? Pues básicamente no hay un consenso, ni las técnicas ni las soluciones de limpieza. Y esto está dicho hace aproximadamente 6 meses. Consenso internacional sobre infección de heridas. ¿Y qué vamos a hacer mañana cuando vayamos al centro de salud? Ahora os lo explico. Por lo tanto, si no hay evidencias, bueno, pongámoslos entre comillas, seamos prudentes, ¿no? ¿Qué sí que nos dice el consenso internacional sobre limpieza de la herida? Bueno, infección, control de la infección. Que aunque limpies, si lo haces de forma enérgica, no estás limpiando, estás desbridando. Nos están vendiendo la moto. No sé si tenéis claro lo que es limpieza, lo que es higiene y lo que es desbridamiento. ¿Lo tenéis ya claro? Os lo he explicado claro. Bueno, hay un problema, ¿no? Houston, tengo un problema, ¿no? Lo que nos sabemos como definición es esto, que la limpieza de la herida es eliminar de forma activa todos los contaminantes superficiales que haya en la herida, todos los residuos que pueda haber sueltos de tejido viable o no adherido y aquellos microorganismos que puedan estar ahí de forma libre. Cuando hablamos del desbridamiento estamos hablando de una técnica para eliminar lo mismo, el tejido desvitalizado, pero de una forma mucho más enérgica. Y aquí incluye también bacterias. Y cuando hablamos de higiene de la herida es básicamente la combinación de la limpieza y el desbridamiento. Esto es lo que nos dice la literatura, que no son definiciones mías, Por lo tanto, la limpieza de la herida
lo que también sabemos es que la utilización de una gasa por arrastre no limpia de forma adecuada. Y lo que también sabemos es que para hacer una buena limpieza lo que tenemos que utilizar es una presión mínima. No vale con el chorro de suero fisiológico, hay que hacer una presión mínima, cosa que no se suele hacer. Y nos pide unas presiones de entre 1 y 4 kilos por centímetro cuadrado. ¿Lo habéis medido alguna vez? ¿No lo habéis medido nunca? ¿Cómo habéis limpiado hasta ahora las heridas? Por inmersión, ¿no? A ver si... Bueno, simplemente es de esto, ¿no? Bueno, tenemos bastantes dudas. A pesar de que vamos avanzando mucho, tenemos bastantes dudas, ¿no? Lo que es importante es que si hacemos una buena limpieza y un buen desbridamiento, vamos a reducir el uso de antibióticos, vamos a minimizar el riesgo de infecciones, pero tenemos que hacerlo bien, ¿vale? Por lo tanto, esto también repercute en los costes sanitarios, repercute en la eficiencia de un sistema que soportamos todos. Entonces, a partir de aquí ya hablamos de herida. Vamos a hablar de desbridamiento en las heridas. ¿Me pueden definir qué tipo de tejido hay aquí? Hay de todo, ¿no? Un poco de todo. Tejido necrótico, esfacelos, tejido subcutáneo, cápsulas articulares. Yo tengo que tomar una decisión, tengo que desbridar esta herida, ¿no? Primer paso, hemos limpiado con una presión de 1 a 4 kilos por centímetro cuadrado, con suero fisiológico a temperatura calentita, ¿no? Entre 28 y 32 grados, ¿sí? Eso lo hacemos, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿no? Sí. Aquí en Galicia sí, vamos. Por lo menos a mí me han dicho que así lo hacían, ¿no? Siguen a rajatabla lo que dicen las guías. Vamos a cambiar algunas cosas y a partir de aquí, antes de desbridar, algunas preguntas, ¿no? Algunas reflexiones. ¿Puede cicatrizar esta herida? Lo que hemos comentado, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene el paciente? ¿En qué situación está? La localización, ¿yo soy capaz de asumir esta herida en el contexto en el que estoy desarrollando mi actividad? ¿Qué antecedentes tiene patológicos este paciente? ¿Qué tratamientos farmacológicos? ¿El entorno de cuidados va a permitir dar un desbridamiento de continuidad? Nos decían, de 1 a 4 días, desbridamiento enérgico, ¿puedo ir 4 días seguidos o empiezo el desbridamiento el lunes? Seamos consecuentes, ¿no? O sea, demos continuidad de cuidados. Podemos empoderar a la familia, ¿vale? Que es lo que deberíamos de hacer, ¿vale? Y si tenemos recursos disponibles, ¿no? Yo puedo ir 4 veces al día y tengo todos los recursos, 4 veces a la semana y tengo todos los recursos, o puedo ir solamente una vez a la semana a hacer las curas y el desbridamiento de continuidad, ¿vale? Por lo tanto, tengámoslo presente. Cuando yo decido qué tratamiento voy a darle, cómo voy a desbridar, tengo también que pautarlo, ¿no? Y si tengo posibilidades de modificar el tratamiento. Oiga, mira, le he puesto un desbridante enzimático o le he puesto unas larvas, pero yo me voy de vacaciones y en 2 semanas mi compañera que me va a cubrir no ha puesto nunca larvas. O sea que, ¿qué hacemos? ¿Podemos dar continuidad al tratamiento? Y mira, pues ¿sabes qué? Vamos a seguir con desbridamiento enzimático y luego cuando veamos volvemos a recuperarlo. Por lo tanto, seamos consecuentes con eso también, ¿no? Y no nos olvidemos de que cuando yo voy a desbridar es una técnica invasiva que tengo que pedir un consentimiento informado. Le tengo que explicar qué consecuencias tiene esa intervención que voy a hacer. Puede haber un sangrado, puede haber una infección, tiene unas consecuencias, todas las intervenciones tienen unas consecuencias, por lo tanto, valorémoslo. Y también tengo que hacer yo una reflexión si yo soy capaz de abordar esa situación porque tenga las competencias, ya no solamente legales, sino mis competencias son mis habilidades técnicas. Yo sé diferenciar el tejido, soy capaz de meter el bisturí sin o minimizando los riesgos del paciente. Por lo tanto, son preguntas que cuando hagamos el desbridamiento hay que plantearse, ¿no? Y tener claro, esta mañana hablaba de Federico, ¿no? Decir, bueno, desbridar. Yo una lesión oncológica en primaria no la desbrido, lo tengo muy claro, ¿vale? Hace un momento hablábamos, ¿no? Las lesiones
terminales de Kennedy, ¿no? Bueno, hasta ahora las desbridábamos, ahora ya sabemos que no se pueden desbridar. Un poco pensar, ¿no?, si los factores que impiden la cicatrización son controlables o no. Y, sobre todo, no olvidarnos del entorno de cuidado. Cuando te vienen con una herida que lleva 2 meses de evolución, piensas, bueno, ¿y ahora qué, no? Cuando están desesperados, te vienen, o no, es que he estado por el privado, pero no me han dado solución, y como me han dicho que tú eras referente, a ver si me puedes, ¿no? Lo que comentaba esta mañana Ricard, ¿no? ¿Qué ocurre? No, o te llaman, ¿no? Sevoflurano, oye, dime a ver si puedo ponerle sevoflurano, ¿no? ¿Tú qué has visto? Bueno, pues esto debemos de hacer la reflexión. Tenemos claro qué factores impiden la cicatrización y a partir de ahí vamos a ver si es oportuno o no desbridar. Y también tenemos que tener los conocimientos para hacer la realización de ese desbridamiento, tipo de lesión, identificar los tejidos, gestionar todo ese proceso y, lo que comentaba hace un momento, tener las habilidades técnicas. O sea, todo el mundo no le puedes dar un bisturí. Miraros a los ojos, uno al lado de otro. Es como darle un mono 2 pistolas, ¿no? Algunos piensan, joder. Por lo tanto, tengámoslo presente, ¿no? Y antes de desbridar, bueno, ¿qué alternativas tengo, no? ¿Que tengo prisa? Voy a buscar una alternativa que sea más rápida. Da igual, el tiempo no es un factor que me condicione el tipo de desbridamiento, con lo cual tengo otras opciones, ¿no? Esto sería como un medidor de velocidad, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos previamente claro estas preguntas que hemos ido haciendo. Si hablamos de desbridamiento, hablar de las técnicas, pues hablar de todo esto, ¿vale? Y de una novedad que se ha presentado esta mañana, no sé si estaban atentos. ¿Alguien me puede decir la novedad de desbridamiento? ¿Han estado esta mañana a primera hora? Luego se las doy. ¿Vale? Cuando hablamos de desbridamiento cortante, pues podemos utilizar diferentes técnicas de desbridamiento, lo que se llama el cover, el slice o square, que básicamente es cortar bien la placa, desde el centro de la placa en función de la delimitación y recortando de forma progresiva, o bien hacer el square, que lo que hacemos muchas veces es combinar un desbridamiento cortante con un desbridamiento enzimático. Estas son técnicas que va a ir en función de las habilidades que tenga el profesional y de cómo esté el tipo de tejido, ¿vale? Luego tenemos los desbridantes enzimáticos, que hay básicamente hay 4 o 5 desbridantes enzimáticos en el mercado español. Y luego tenemos los osmóticos, que ahora hace un momento no había visto que hay un producto de miel, que estaba aquí, un representante del producto de miel que tienen aquí, que aquí fuera de España es muy habitual y aquí en España se utiliza bastante poco, ¿no? Pero tenemos diferentes alternativas de desbridamiento osmótico. ¿Sabemos qué beneficio nos da el enzimático frente al osmótico o al revés? Esto hay que leerlo. ¿Vale? Pues si yo quiero desbridar, tengo que tener claro todas las opciones que yo tengo, ¿vale? Otro tipo de desbridamiento es el autolítico, que lo hacemos cada vez que ponemos un apósito de cura en ambiente húmedo. El hecho de aportar un medio húmedo, ya las propias enzimas van a ayudarnos a eliminar el tejido desvitalizado. ¿Vale? Luego tenemos algo más avanzados, ¿no? Los hidrodetersivos, que ahora vuelve, o estos productos que tienen aquí como hidrodetersivos, son productos que básicamente son esponjitas o apósitos con un monofilamento que nos ayuda el Scotch Brite, pero en pijo. Sí, es como el estropajo ese verde que tenemos para la cocina, pero un poco pijo, ¿vale? Para las heridas, ¿vale? Son monodosis, con lo cual se utiliza una vez solo. No lo enjuaguemos y lo metamos en el cacharro de los estropajos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque esto nos viene de Europa, que vuelven otra vez a reintroducir ese concepto de desbridamiento enérgico, ¿vale? No con gasas, con este tipo de materiales que no desprenden residuo, ¿vale? Luego tenemos sistemas de irrigación, el Versajet, es un sistema de alta presión de agua, es como un bisturí pero de agua, o ultrasonidos, son técnicas más avanzadas que como profesionales expertos deberíamos de conocer y dominar. Y luego tenemos
el desbridamiento larval. Por aquí tenemos la representante de las larvas, SDO, que es una alternativa de hace muchos años y que sigue estando presente, porque es de las más eficientes que hay. ¿Vale? Por lo tanto, todo esto tenemos que seguir preguntando cosas, ¿no? ¿Tenemos recursos o los recursos son adecuados a esa opción de desbridamiento? Es decir, el entorno social, si yo le digo, mira, la mejor opción es ponerle larvas, ¿el paciente lo va a aceptar? ¿El hospital me los va a proveer? Si me dicen no, dices, hostia, pues ya se me han agotado los recursos, tengo que tener alternativas, ¿vale? Y considerar siempre la alternativa más costo efectiva, que sea asumible y que sea adecuado al contexto de la persona y de su entorno. Y también pensar, ¿podemos controlar de forma correcta la evolución? Si tengo un problema, he decidido poner larvas, si tengo un problema, ¿puedo atenderlo de forma adecuada? Porque claro, si el Iruxol se te ha olvidado de cambiarlo, puedes llamar y decir, oye, mira, tú que estás de guardia el sábado, este domicilio tocaba hacer el cambio de apósito y aplicarle el desbridante enzimático. Pero si son larvas, ¿van a llegar? Si es un láser, ¿tiene opciones la persona que pueda ir de tener un láser para hacer el desbridamiento con láser? Por lo tanto, tengamos en cuenta también todo esto. Podemos controlar aquello que estamos haciendo y las posibles complicaciones y deciros que el desbridamiento tiene beneficios importantes. Desbridar nos va a ayudar a visibilizar el lecho de la herida y diferenciar los tejidos. Nos va a ayudar a reducir esa carga metabólica. Nos va a facilitar también la curación. Estamos preparando el terreno para posibles intervenciones posteriores, como son terapias avanzadas, que se ha comentado antes. También nos sirve para desenmascarar pequeñas zonas fistulizadas o pequeñas profundidades u oquedades de las heridas, que puedan ser un foco de infección, ¿vale? Y sobre todo desbridar, si lo hacemos bien, mejora la calidad de vida de las personas, además de curar heridas. ¿Qué recomendación os daría? Esto está en el documento, valorar de forma integral al paciente la herida. Hay que escribirlo. Tenemos registros fáciles. Por lo tanto, hay que registrar aquello que valoramos, ¿vale? Y tener en cuenta las posibilidades o los posibles problemas que nos podamos encontrar. Si la persona acepta que se desbride con la técnica o con la intervención que hemos propuesto. Y ver si el entorno está dispuesto a colaborar. Controlar el dolor, fundamental. Si queremos una buena adherencia terapéutica, uno de los factores fundamentales es un buen control del dolor, ¿vale? Minimizarlo en lo posible, tanto en las fases previas del desbridamiento como después del desbridamiento, ¿vale? Evaluemos la escala de valoración del dolor, es fácil de pasar. Con lo cual, es fácil, de dolor de 0 a 10, ¿cuánto está? ¿Vale? También tener en cuenta si es un área muy vascularizada y qué riesgos tenemos de afectar algún vaso sanguíneo y provocar una hemorragia o una complicación previa al desbridamiento. Por lo tanto, si yo no tengo las capacidades o la competencia, voy a decir, mira, que vaya otro profesional que tenga esas competencias, que lo haga. También tener presente que no todo se desbrida. Hay determinadas situaciones que tenemos que tener presentes, porque un desbridamiento, por ejemplo, lesiones faciales, pueden provocar una amputación, con lo cual va a requerir una intervención posterior, o cuando hablamos de cápsulas articulares, estructuras óseas, tener presente si las sabemos identificar y si son factibles o no de desbridar esos tejidos, ¿vale? Y, sobre todo, elegir el tipo de desbridamiento en función del tipo de la herida, de qué me está presentando esta herida. No es lo mismo una quemadura que una lesión por radiodermitis, aunque el factor casual o el factor etiológico puedan ser similares, ¿vale? Y, cuando desbridamos siempre que sea posible. No vamos a desbridar lesiones isquémicas,
valore un cirujano vascular que tenga más experiencia o una persona que pueda hacer una intervención más eficiente. No vamos a desbridar en tratamientos paliativos, ya lo comentaba hace un momento, ¿no? Procesos, lesiones en fase inflamatoria subyacente. Tenemos un riesgo de que esa infección se convierta en una sepsis. En situaciones de riesgos de hemorragia o cuando hay dolor. Decíamos, el control del dolor es fundamental en el desbridamiento. Por lo tanto, siempre vamos a tener presente qué situación tiene el paciente, su entorno, mis competencias como profesional, mis habilidades y mis destrezas. Y a partir de ahí, decido. Aquí les pongo un cuadro que no van a ver nada, pero bueno, un poco en este último documento valorábamos de los diferentes técnicas o recursos de desbridamiento, un poco el comportamiento tanto en la velocidad como en la selectividad de los tejidos, el dolor, la compatibilidad y el coste. Esto lo tienen en el documento, no voy a pararme a explicarle, pero simplemente que lo conozcan. Y una cosa importante, que no tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer lo tenemos claro y lo que no tenemos que hacer es más importante. Esto sí que es importante que lo tengamos claro. Si soy competente o no. Si la técnica está fuera de mis competencias profesionales. Estamos hablando de aspectos legales también. ¿Vale? ¿Me afirma el consentimiento del paciente? En su defecto, el tutor. Sé diferenciar los tejidos. ¿La herida cuando la toco sangra? ¿O hay infección? ¿O hay algún vaso que igual supone un riesgo? ¿Tiene un buen ajuste del tratamiento para el dolor? Si no hay un buen ajuste del tratamiento para el dolor, o nos vamos a un desbridamiento no doloroso, que los hay, autolítico, pero no vamos a meter el bisturí. ¿Estaba infectada? ¿Está resuelta la infección? Hasta que no esté resuelta no hago desbridamiento. ¿Vale? El tejido es friable, es tributario de cicatrización. Si es un tejido que está irradiado, pues posiblemente no cicatrice. Entonces vamos a ver qué recursos tenemos dentro del sistema. ¿Existen discordancias entre los objetivos que me planteo y los que tiene el paciente? ¿Hay el material cortante adecuado? Pues claro, cuando hablamos de desbridamiento, lo primero que nos viene a la cabeza es un bisturí. ¿Tenemos mangos de bisturí? No siempre, ¿no? Pues si no tengo, no. O igual tengo que cortar el tejido con tijeras. ¿Tengo las tijeras adecuadas? Cuando hablamos del área de cirugía, yo no he visto ningún cirujano, por aquí tenemos uno, pero este es traumatológico, o sea que no va a decir nada. ¿Habéis visto algún cirujano que diga, oye, quiero la seda esta para el cierre, y no la tenga y le den un sustituto y lo acepte? ¿Verdad que no? ¿Alguien ha estado en cirugía? ¿Las alternativas son viables? ¡Qué tururú! ¿Por qué nosotros tenemos que desbridar utilizando un bisturí, una herramienta cortante, sin mango? Joder, que ahora los hay ya con mango incluido, que valen, no llega a €1. ¿Por qué yo tengo que cortar? ¿Por qué no tengo unas tijeras o tengo las tijeras que me sirven? Para cortar los apósitos estériles, para quitar el vendaje previamente, para cortarme las uñas cuando estoy aburrido. Necesito unas tijeras para desbridar. Si no tengo el material, ¿por qué tengo que hacerlo? Yo os hablo desde la primaria, Yo soy carne de cañón en la primaria. Bueno, pues igual tenemos que exigir que el sistema sea lo correcto. Si queremos dar una atención segura para el paciente y para nosotros, lo que tenemos que plantearnos es esto. No voy a hacerlo, dame los recursos. ¿Vale? Desbridar en las camas de los pacientes, a pie de cama, ¿no?, que se dice. Y estás ahí con el pie aguantándole para que no se vuelque. Mire, tire de aquí, aguántela así, que se me cae, y tú vas ahí con el bisturí, dando el pellizco en el tejido. No.
necesito luz, necesito un espacio adecuado para hacer lo que tengo que hacer, para hacerlo sobre todo con seguridad. Y sobre todo el paciente, ¡ay, es que me duele!, ¿no? ¡Ay! Si se moviliza, si hay movimientos involuntarios o voluntarios a veces, no tengo por qué utilizar una técnica cruenta que pone en riesgo la integridad del paciente y la mía. Por lo tanto, tengámoslo presente. ¿Vamos bien de tiempo? Venga, que tenemos que ir a la orquesta. ¿Vale? No saquemos, no hacer tampoco cuando hay un tejido que está muy adherido, tenemos la tendencia a tirar, ¿no? Hay unos compañeros que dicen la técnica de... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Sí, escamondado, ¿no? ¿Qué dices? Escamondado, ¿no? Entonces hay un tejido ahí, ¿qué hacemos? Vamos tirando. ¿Habéis visto cuando ha pasado vídeo la compañera que habla de epidermiolisis, que iba con mucho cuidado recortando una hiperkeratosis? Así lo hacemos, ¿verdad? Con los pacientes ancianos. Tira, ¿no? Entonces lo que hace es la monda, ¿no? Te llevas el trozo de tejido y tal. Bueno, eso no se puede hacer. Tenemos que hacer una técnica adecuada, ¿vale? Explorar si hay vasos sanguíneos. Si hay vasos sanguíneos o sospecha, no hago una intervención cruenta, ¿vale? El paciente, hemos explorado el tratamiento, conocemos todos los tratamientos anticoagulantes o antiagregantes, que ahora hay chorrocientos mil. Si no lo sé, me abstengo, ¿vale? Y sobre todo, asegurarse el control de esa situación que pueda ser cruenta, ¿no? Y que pueda provocar una hemorragia. Y simplemente quedamos a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Gracias.